Hemos llegado al capítulo número 199 del 3 en 1 y esta semana abordaremos 3 temas que son de tu interés. Comenzaremos con las protestas laborales que se han dado en todo el territorio nacional exigiendo mejores salarios. Luego vamos a analizar cómo va el negocio de los supermercados, bodegones y los nuevos hipermercados en Venezuela. Y vamos a cerrar este episodio contándote cuáles son los remedios caseros que se han convertido en una alternativa de los venezolanos para atender sus enfermedades. Pónganse cómodos, esto está por comenzar. Bienvenidos a 3 en 1, tu suplemento informativo semanal con todo lo que necesitas saber de los portales Runrunes, Tal Cual y El Pitazo. A partir de este momento queremos invitarte a que disfrutes en los próximos minutos de los reportajes más destacados en estos 3 medios digitales. Siéntate, relájate y tómate el 3 en 1 de esta semana. Bienvenidos al episodio número 199 del 3 en 1, tu suplemento informativo semanal, un condensado de información que recoge lo mejor de los portales El Pitazo, Tal Cual y Runrun.es. Entramos en la semana número 150 desde que fue decretado el estado de alarma por la llegada del coronavirus a Venezuela y pedimos a nuestra audiencia por favor mantengan las medidas de bioseguridad que garanticen su seguridad y la de sus familias. Esta semana comenzamos con Runrunes y aquí tenemos una RR Plus que titula Protestas laborales amenazan con reventar la burbuja. El 2023 arrancó en Venezuela con miles de trabajadores que se fueron a las calles a protestar por un sueldo justo. A diferencia de años anteriores, el grueso de las protestas en esta oportunidad ha respondido a la necesidad de docentes, trabajadores de la salud, empleados públicos, jubilados y pensionados de tener acceso a un salario superior al mínimo establecido por el gobierno en apenas $7 mensuales. De acuerdo a los datos obtenidos por la firma ORS Consultores, más del 80% de las manifestaciones en calle en la primera quincena de enero tuvieron que ver con exigencias laborales. La profesora Elsa Castillo dijo que los docentes no temen al hostigamiento que puedan sufrir por parte de grupos civiles afectos al gobierno de Nicolás Maduro para abandonar la lucha en la calle. Escuchemos con atención. El miedo se cambió de acera. El miedo estuvo en esta acera y ya se mudó para la otra acera. Por eso es que están buscando a los colectivos, están haciendo amenazas abiertamente para que la gente se recoja por miedo. Pues yo no me voy a recoger. No, no y no. Le damos la bienvenida al periodista Francisco Zambrano, quien nos va a dar más información sobre este tema. Francisco, un gusto saludarte, espero estés muy bien. ¿Cuál es el pretexto que emplea el gobierno venezolano para no ajustar los sueldos? Conversando con representantes de los distintos sectores que están exigiendo un salario digno, específicamente el sector educativo y el de salud, que son los más perjudicados, ellos expresan que aspiran un sueldo entre los 300 y 400 dólares. Eso obviamente es una misión bastante cuesta arriba para un gobierno que, como dije anteriormente, no tiene flujo de caja, está básicamente quebrado por toda la política económica errada que ha empleado especialmente desde la llegada de Maduro al poder en 2013, tiene un déficit fiscal enorme, tiene un gasto público también enorme, muy cuesta arriba y pues les es bastante complicado. Hablando con economistas, me comentaron que cuando mucho el sueldo mínimo se puede ajustar a $50 mensuales, por supuesto llevado a bolívares, porque el gobierno tampoco puede dolarizar la economía, primero porque no tiene cómo hacerlo y segundo porque sobre él pesan unas sanciones económicas que le sería imposible gestionarse con la Reserva Federal estadounidense para obtener dólares que también escasean en todo el país y el gobierno no es ajeno a esto. ¿Y qué sueldo aspiran los trabajadores públicos en el país? El gobierno, para variar, esgrime su carta de las sanciones económicas impuestas por los Estados Unidos para afirmar que no tiene los recursos, que no cuenta con los recursos para honrar los salarios de los trabajadores
que desde marzo de 2022 están establecidos en 130 bolívares, es decir, hoy en día menos de $7 mensuales. Entonces se les hace muy cuesta arriba porque no tienen flujo de caja, los ingresos petroleros están mermados, el Estado básicamente no produce otra cosa que no sea petróleo y pues realmente la realidad es que no tienen dinero para aumentar los sueldos de los empleados públicos, además una nómina que ha sido inflada durante el chavismo por mucho tiempo y que probablemente esté por el orden de los 2-3 millones de empleados públicos, aparte de todos los jubilados y pensionados que hay en el país, que también se cuentan por millones de personas. Muchísimas gracias, Francisco. Viejos supermercados, bodegones y nuevos hipermercados. Así va el negocio en Venezuela. Este es el título del reportaje que nos comparten los amigos de Tal Cual esta semana. Cifras de la Asociación Nacional de Supermercados indican que alrededor de 60 establecimientos tuvieron que cerrar sus puertas o cambiar de rubro desde el año 2015 en adelante debido al desabastecimiento, apagones, dolarización de facto, inflación y la pandemia del coronavirus. Según ANSA, la cifra de bodegones y licorerías en el país ha descendido desde el año 2020 al presente. Sin embargo, los supermercados e hipermercados han experimentado una tendencia al alza. De acuerdo a declaraciones de Ítalo Atencio, presidente de ANSA, el sector de supermercados ha estado activo y en constante movimiento, pese a que el consumo del venezolano no se ha recuperado. Escuchemos sus declaraciones. Ha habido un crecimiento en general en nuevos jugadores en el sector, en la región metropolitana, en Margarita, en los Andes, en Barquisimeto, en todo el territorio nacional. Ha habido una recomposición del retail con nuevos entrantes que abren supermercados con algunas estrategias de negocio distintas. Recibimos a la periodista Yagna Figueroa, quien nos tiene más información al respecto. Yagna, como siempre, un gusto tenerte en el 3 en 1. Cuéntame, ¿cuál es el pronóstico para este sector en el año 2023? Hola Luis, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por este contacto. Bueno, creo que el pronóstico para el sector de las ventas de productos al detalle y al mayor para este año 2023 es la consolidación de los planes que comenzaron hace 2 años en el país. Ha habido un movimiento en el área. Han habido comercios que han cerrado, pero otros han aparecido en la escena venezolana y bueno, otros han aprovechado también para aprovechar esta mejora que ha habido en la economía venezolana para hacer algunas inversiones en la ampliación y mejoramiento de sus locales. Y bueno, como te digo, este año considero que muy probablemente haya una consolidación de esos planes que llevaron a cabo. También puede ser que otros, sobre todo los nuevos actores que están en este mercado, también abran nuevas tiendas. Tengo entendido, según las declaraciones que nos diera el presidente de ANSA, Ítalo Atencio, pues también se tiene previsto que este año se abran otros locales comerciales de este tipo. Así que bueno, hay mucha expectativa sobre lo que pueda haber, pero sobre todo habrá que esperar también cómo fluye, sobre todo lo que tiene que ver con el incremento de los precios, con la inflación, porque el reto también para este sector y para el resto del país es que bueno, se mejore la capacidad de compra de los venezolanos para que también se incremente el consumo, porque mientras esto no suceda, bueno, eso también va a generar problemas también para el resto de los sectores económicos y productivos del país. ¿Y ha beneficiado de alguna manera la apertura de las relaciones comerciales con Colombia, por ejemplo? Bueno, Luis, creo que es muy pronto para hacer un diagnóstico sobre cómo ha beneficiado la reapertura de las relaciones comerciales entre Colombia y Venezuela, sobre todo para este sector comercial, ¿no? El sector de los supermercados. ¿Por qué te comento esto? Porque, bueno, aún están en esta etapa de reuniones para llegar a acuerdos, reuniones para saber
¿Qué es lo que ocurre aquí en Venezuela? Tengo entendido que, bueno, según lo que me han comentado los representantes de ANSA, pues bueno, han venido muchos empresarios de este sector a Venezuela para conocer el mercado venezolano, ¿no? Para conocer qué es lo que ocurre y para saber qué posibilidades de inversión tienen ellos aquí en Venezuela. Están también como en esta etapa de evaluación. Entonces, bueno, por ahora no te podría comentar que hay un beneficio así específico para este sector. Hay todavía muchas expectativas de lo que pueda también ocurrir o lo que pueda generar estas reuniones que se están llevando a cabo entre empresarios de ambos países para, bueno, retomar esas ideas que en el pasado había sobre cómo hacer una sinergia entre los sectores empresariales de ambos países, pues, porque, bueno, hemos tenido una historia no solamente social y política entre estos dos países, sino también comercial muy estrecha. Entonces, bueno, lo que me ha comentado el presidente también de ANSA, Ítalo Atencio, es que, bueno, ellos también están a la expectativa si creen que va a haber un repunte también de este sector con esta reapertura comercial con Colombia y también con Brasil, porque se espera que también, bueno, haya una reanudación también de esos lazos comerciales con Brasil y, bueno, él considera que esto va a traer nuevos modelos de negocios al país. Recordemos que, bueno, el sector de los supermercados en Colombia también es muy activo. Ellos han sido muy creativos en la forma de poder llevarles los productos a los consumidores y es muy probable entonces que en este año o quizás ya más consolidado en el año 2024, bueno, podamos ver no solamente estos nuevos modelos de negocios replicados aquí en Venezuela, sino también la llegada de algunos empresarios colombianos dedicados a este sector y que, bueno, esto también entonces va a contribuir a ampliar esa oferta de locales a los venezolanos y, bueno, quienes decidirán al final a dónde acudir para poder comprar sus productos de buena calidad y al mejor precio. Muchísimas gracias, Ayagna. Y esta semana el turno de cierre corresponde al portal El Pitazo y aquí tenemos un reportaje que se titula Remedios caseros, la alternativa de los venezolanos para atender sus enfermedades. Y es que en un país con un salario mínimo inferior a los $10 mensuales, al venezolano, a la gran mayoría, se le hace muy cuesta arriba costear la compra de medicamentos que cada día suben de precio debido a la inflación. Y en este sentido, muchas personas, especialmente los adultos mayores, han apelado al empleo de remedios caseros y naturales para tratar de combatir las afecciones de las cuales son víctimas. Diabéticos, hipertensos y hasta pacientes diagnosticados con cáncer apelan a terapias alternativas y con probabilidades inciertas de funcionar en vista de la carencia de recursos. Vamos a conversar con la periodista Mayren Dona López, quien nos va a dar un poco más de información sobre este tema. Hola Mayren, un gusto saludarte, bienvenida nuevamente al podcast. 2 preguntas, la primera, ¿qué dicen los médicos con respecto a esta automedicación por parte de algunos venezolanos? Hola Luis, un gusto saludarte y estar acá en el espacio de 3 en 1. Un saludo también para la audiencia. Con respecto a tu primera pregunta, los médicos especialistas en distintas patologías no recomiendan la automedicación de pacientes, ni el consumo de brebajes, té o infusiones para atender alguna enfermedad, pues aseguran que esta práctica podría causar daños irreversibles en las personas que ingieren alguna hierba, planta o fruta. Sin embargo, bueno, estamos en un país en el que la medicina alternativa o los conocidos remedios caseros cobran auge con el pasar de los años, y no solo por la fe de las personas que creen en el poder de estas terapias para aliviar sus malestares, sino también porque son la única opción para muchos ciudadanos que no cuentan con los recursos para adquirir los fármacos recetados por sus especialistas. El doctor Manuel Enrique Figuera Esparza, presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología, precisó que a las plantas, hierbas y otros elementos de la naturaleza se le atribuyen beneficios más allá de la realidad. Por lo tanto, hay personas que las consumen regularmente y al final llegan a tener daños irreversibles en su salud. Explicó que la medicina alopática, muchos de los fármacos vienen de la naturaleza, como es el caso de la penicilina u otros antimicrobianos, pero son medicamentos que tienen el respaldo y evaluación de la ciencia, a diferencia de los remedios que puede consumir una persona como terapia alternativa.
El especialista en infectología aseguró que hay pacientes que dejan a un lado sus tratamientos habituales pensando que las infusiones tienen mayores beneficios, pero aseguró que es todo lo contrario. En algunos casos, incluso el consumo de plantas medicinales disminuye la eficacia de los fármacos que el médico receta para alguna enfermedad. ¿Y es viable suministrar este tipo de medicinas naturales y caseras, por ejemplo, a los niños de la casa? En relación al suministro de medicinas caseras a niños, los médicos especialistas advierten a los padres que no hagan uso de té e infusiones en niños y aseguran que las emergencias en los centros de salud siempre tienen un caso de algún niño intoxicado por alguna planta. Esto ocurre porque no tienen la posibilidad de metabolizar alguno de los principios de las hierbas. El médico Arturo Moreno se refirió a las medicinas comunes que suelen usar las madres o abuelas en casa y que son altamente peligrosas. Una de ellas es la manzanilla para evitar el insomnio, el anís estrellado para los gases o la miel para la tos, las cuales pueden generar hepatotoxicidad, es decir, el mal funcionamiento del hígado, lo que podría comprometer la vida del niño, especialmente en menores de 12 años. También recordó que usualmente se maneja el lema «El niño no toma infusiones», para entender que ningún paciente en edad lactante o preescolar debe consumir algún tipo de té. A diferencia del consumo de infusiones en niños, Arturo Moreno consideró que hay personas adultas sanas que sí pueden ingerirlas, pero recomienda que siempre se debe consultar a un médico especialista antes de hacerlo. Asimismo dijo que estas plantas no deben ser usadas como una indicación general y que siempre se deben mantener apegados a lo que les recomiende su doctor. Muchísimas gracias, Mayren. Hasta una futura oportunidad. Con esto, estimada audiencia, nosotros hemos llegado al final de nuestra emisión número 199 del 3 en 1, tu suplemento informativo semanal. Como todas las semanas, les pido por favor nos ayuden a llegar a mucha más gente, repliquen la información. Lo que deben hacer es muy sencillo, puedes ir a la plataforma de tu preferencia donde tú escuchas tus podcasts como Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts y compartir el enlace. Reiteramos nuestra invitación a que por favor mantengan las medidas de bioseguridad para que juntos evitemos la propagación del coronavirus nuevamente en Venezuela. En la producción de este espacio estuvieron Yannaly Fermín y Francisco Zambrano y en la edición Abraham Moncada. Narró para ustedes una vez más Luis David Miquilena. Un gusto saludarlos, deseo que tengan un excelente fin de semana, cuídense mucho, disfruten el descanso y recuerden, nos vamos a volver a escuchar la próxima semana. Hasta luego.